Algo que a la mayoría de personas que emigramos nos pasa, y es que no te sientes ni de aquí ni de allá. Y al final del día me doy cuenta que no es el lugar en el que estás. Es la sensación que tienes contigo mismo, estando en donde sea que estés, que cometí el error de decir sí a todo. Todo esto realmente lo aprendí en soledad, cuando llegaba en los primeros momentos en Madrid y no conocía a nadie. Y te ayudó muchísimo, sobre todo en los momentos más complicados, cuando sentía que todo se ponía más difícil, cuando sentía que todo se derrumbaba, cuando venían los retos, porque te aseguro que los vas a tener. Donde vayas te vas a llevar tu caos, pensamientos, tus ansiedades, tus preocupaciones. Vayas a donde vayas, te vas a llevar contigo. Así que lo mejor que yo te puedo recomendar, si acabas de emigrar o ya lo hiciste, o si has tomado una decisión importante y estás en esos días en los que sientes que todo pesa, este video es para ti. Pero antes, déjame presentarme para que sepas por qué te voy a hablar de esto hoy. Soy peruana, llevo 1 año y medio viviendo en Madrid y hace 1 año que no iba a mi país. Hace una semana regresé a Perú después de 1 año y lo que pasó fue increíble. Las sensaciones que tuve, las reflexiones a las que llegué, todas las cosas que recordé. Hoy quiero compartirlo contigo porque estoy segura que te puede aportar algo de valor en tu camino. E incluso si no has migrado y no piensas hacerlo, estoy segura que lo que te voy a compartir en este video puede ser muy útil para ti, porque al final del día todos atravesamos retos, todos tenemos que tomar decisiones importantes en algún punto de nuestra vida, y esto va de eso. Porque bien dicen que vivir fuera de tu país por 1 año te da aprendizajes de vida que hubieses ganado en 4 años viviendo en tu país. Y antes de empezar este video te voy a contar muy brevemente los puntos de los que voy a hablar para que puedas identificar en cuál te gustaría poner más atención. Aunque ya te digo que todos son muy importantes, sobre todo el último, que estoy segura que va a ser un antes y después para ti, como lo fue para mí. Pero antes de llegar a ese aprendizaje tienes que pasar por todas las anteriores para que puedas aplicar correctamente el último. Primero hablaremos de tu versión futura y esa brújula interna que te ayudará a no perderte en el proceso. Segundo, tus motivos, la razón que te va a sostener cuando las dudas aparezcan y tengas ganas de renunciar. Tercero, el mito de la distancia y cómo fortalecer tus relaciones aún cuando estás lejos físicamente. Cuarto, lo que hice bien en este camino y algo que me ha ayudado muchísimo a tener estabilidad emocional en mi vida. Quinto, mi mayor error, el sí a todo y cómo cambiarlo. 6. Conectar con tus raíces, porque el hacerlo puede crear un antes y un después en tu vida. 7. El valor de lo simple y cómo aprender a encontrarlo contigo para luego poder disfrutarlo con otras personas. Y por último, la sensación de sentirte fuera del lugar y qué hacer con eso para cambiarlo y utilizarlo a tu favor. Y además, este es de esos videos que no solo vale la pena escuchar, sino también ver, porque hay imágenes tan bonitas que he podido grabar en este viaje que voy a ir poniendo en cada uno de los aprendizajes que voy a compartir. Lo primero y que se sintió más alucinante para mí fue verme como esa versión futura que había visualizado hace más o menos 1 año, 1 año y medio. Y es muy loco porque si hay algo que me hubiese encantado que alguien me dijese antes de emigrar, en el proceso, cuando empezó todo, en algún punto, es que pensara cómo quiero que sea esa versión futura de mí. Es que cómo quiero verme en 1 año, 6 meses después de empezar el proceso de migración. Estar en el avión entre las 12 horas de vuelo da muchísimo espacio para pensar, reflexionar, para hacer lo que quieras, y en este caso a mí me vinieron un montón de pensamientos sobre wow, cómo ha cambiado todo, wow, cómo me siento ahora a diferencia del primer momento cuando empezó todo lo de la migración. Wow, lo diferente que me siento y la versión nueva desde la que me voy a compartir con mi familia, mis amigos. Y era una sensación tan bonita de decir, qué bueno que hace 1 año y medio hice esta lista de cómo quería que fuese esa versión mía, porque ahora realmente puedo vivirla y es tan bonita y satisfactoria esa sensación que realmente lo recomiendo. Y la idea es muy sencilla, haz una lista y escribe todas las características que tiene esa versión tuya de aquí a 1 año, 6 meses, el tiempo que quieras. La idea es que sea una versión futura. Escribe cómo se comporta, cómo piensa, cómo siente, cómo se viste, en qué entorno se rodea, qué tipo de trabajo tiene, qué hábitos tiene. Escribe todo lo que se te ocurra. La idea es que sea lo más detallado posible, pero lo más importante es que empieces a accionar cada día como accionaría esa persona que quieres ser. En mi caso era una persona resiliente, valiente, sociable, amorosa, que pone a su familia por sobre todas las cosas. Y la verdad es que tener en mente esta versión mía me ayudó muchísimo, sobre todo en los momentos más complicados, cuando sentía que todo se ponía más difícil, cuando sentía que todo se derrumbaba, cuando venían los retos, porque te aseguro que los vas a tener. El proceso de migración es un proceso de muchísimas subidas y bajadas, sobre todo el primer año, diría yo, aunque la verdad es que eso creo que nunca se acaba.
pero sobre todo el proceso de adaptación es muy complicado, y tener en mente esa persona que quieres ser, aferrarte a todo eso, la verdad es que hace una gran diferencia. Yo lo viví, yo lo sentí, y lo más bonito luego es echar la vista atrás y darte cuenta de que te convertiste en esa persona, porque cada día accionaste en coherencia con esa persona que te habías mentalizado que querías ser. Inevitablemente en las horas de vuelo venía pensando en todos los momentos complicados que pasé en este año. 2024 tuvo un montón de retos, desafíos, momentos complicados de salud en general, y vivirlos lejos de tu familia, fuera de tu país, en verdad es como que el doble de retador. En ese momento iba pensando que si yo empezara hoy el camino de emigrar, si yo me mudara hoy de mi país, o si yo estuviese tomando una gran decisión hoy, creo que algo que me gustaría saber en ese momento es que los momentos más complicados son justo los momentos en los que tienes que recordar tus motivos más importantes. Y aquí estoy hablando de la migración, pero hablemos de cualquier gran decisión, porque las grandes decisiones sobre todo vienen acompañadas de motivos muy fuertes. Y creo que es algo súper importante de reconocer al momento de tomar la decisión. El para qué haces lo que haces, qué es lo que realmente te mueve a dejarlo todo e irte a otro país a empezar de cero, o sea la que sea la decisión que estés tomando. ¿Qué es lo que realmente te lleva a tomar esa decisión? ¿Qué es lo que estás buscando? Echando la vista atrás, la verdad es que tener claridad de esto me ayudó muchísimo en los momentos más complicados a recordarme el para qué estaba haciendo lo que hacía. En primer lugar, que yo tomé la decisión de estar donde estoy. Y en segundo lugar, el para qué tomé esa decisión. No solamente me daba fuerza en los momentos más complicados y me mantenía con claridad, me mantenía en el camino, sino también que me ayudaba muchísimo a validar que sí, el momento que estaba pasando era muy complicado, pero que hay un motivo más fuerte detrás que me llevó a ponerme en esa situación. Y honestamente creo que no hay nada que alimente más tu autoestima, que te acerque más a ti, que te haga sentir con más satisfacción, que mantenerte fiel a tus verdaderos motivos. Así que, sea cual sea la decisión importante que estés tomando, ten claro tu para qué, ten claro el para qué haces lo que haces. Tengo que interrumpir el video 5 segundos porque es una locura que el 99% de personas que ven mis videos y que ven el canal no están suscritas al canal. Es una locura, por favor, ayúdame a cambiar esto. Me va a ayudar muchísimo a poder dedicar más tiempo a esto y a poder compartir muchos más de los aprendizajes, experiencias de crecimiento personal, autoconocimiento y todo esto que estoy segura que puede aportar muchísimo valor a tu camino. Si has conectado con alguno de mis videos, suscríbete aquí abajo y seguimos con el video. Y ya llegando a casa, en los días en los que estuve compartiendo con mi familia, fue muy loco, porque realmente a muchos no los veía hace más de un año. Sí es verdad que tengo la bendición y la suerte de que mi mamá y mi hermana han podido visitarme un par de veces en Madrid, pero muchas personas de mi familia no las veía hace muchísimo tiempo. Pero al mismo tiempo fue tan loco sentir que nada había cambiado y que al contrario me sentía más cerca de ellos. Aquí quiero romper el mito de la distancia y todo eso que dicen de que la distancia te aleja de las personas, porque yo no creo que sea así. He escuchado tantas veces que irte a vivir a otro país te aleja de tu familia, pero creo que irte a vivir a otro país puede tener las consecuencias en tu vida que tú quieres que tenga. Es verdad que físicamente no estás, es verdad que te pierdes muchos momentos bonitos, pero también es verdad que cada uno puede hacer el esfuerzo que está dispuesto a hacer para mantenerte cerca aún estando lejos. En mi caso, eso ha sido hacer videollamadas constantemente, mantenerme pendiente con mensajes, intentar estar, aunque sea por videollamada, en los momentos más importantes, graduaciones, fiestas, celebraciones, y no solamente la intención de mi parte, sino también la intención de ellos de hacerme parte de esos momentos. En verdad es una sensación tan bonita darte cuenta que ha pasado tanto tiempo fuera y lejos, y que las cosas no han cambiado, sino que por el contrario, todo se mantiene tan bonito. Siento que la relación con muchas de las personas de mi familia se ha reforzado, siento que he logrado mantenerme cerca, y creo que eso es algo que me gustaría destacar. Si una de las cosas que te preocupa al momento de irte a vivir solo a otro país, de emigrar, de cambiar de ciudad, lo que sea, es tu familia, te aseguro que hay formas de mantenerte cerca, te aseguro que hay formas de estar presente aún estando lejos, porque no está ausente quien no está físicamente, está ausente quien incluso está físicamente, pero realmente no está en el momento. ¿Sí me explico? Y al final del día creo que es algo que hay que elegir. No se da así porque sí, tienes que elegirlo, tienes que trabajarlo y tienes que mantenerte también constante en eso. Al final son relaciones que se construyen, incluso a la distancia, las relaciones se siguen construyendo. Estaba compartiendo con mi familia, con mis amigos, con las personas que me rodean en Perú, y me ponía a pensar en cómo ha cambiado tanto mi entorno viviendo en Madrid. Y ahí quiero entrar a hablar de la familia que eliges.
Porque sí, cuando te mudas de país, cuando dejas tu ciudad, tu zona de confort, tu entorno, todo lo que te rodea, te encuentras completamente solo en otra ciudad, país, continente, en un lugar donde no conoces a nadie. Es momento de aprender a elegir quiénes son esas personas que te van a rodear. Pero para eso también es muy importante tener claro qué tipo de personas quieres que te rodeen, qué tipo de persona eres tú, qué tipo de entorno quieres tener. No todos los entornos son nutritivos. Y pensando en esto, me daba cuenta de que si hay algo que he hecho bien en los últimos años, no solo aquí en Madrid, sino también los últimos años que viví en Lima, es elegir con mucho cuidado mi entorno. Elegir las personas de las que me rodeo. Entender que no todos los grupos son mi grupo, que no todos los planes son mis planes. Ser fiel a mis principios y priorizar las conexiones que realmente se sienten auténticas y verdaderas para mí, las conexiones que realmente yo siento que nutren a alguna parte de mi vida. Cuando empieces tu vida fuera de otro país, seguramente te vas a encontrar con un montón de personas y todo tipo de personas. El mejor consejo que yo te puedo dar en estos años es que aprendas a diferenciar dónde te conviene estar y dónde no te conviene estar. Y claro, llego después de un año a Perú, un montón de tiempo sin ver a mis amigos, y es normal que salgan un montón de planes, pero si hay algo que he aprendido a base de errores en este año de vivir en Madrid, y que lo pensé muchísimo también estando allá, es aprender a decir que no. Porque sí, en algún punto, cuando recién empezó mi vida en Madrid, cometí el error de decir sí a todo, pero sí a todo sin distinción. Sí a planes, salidas, eventos, fiestas y un montón de cosas, todo por no estar sola. Pero ese sí sin intención realmente me drenaba, me hacía sentir más vacía, hasta que llegó un punto en el que realmente estaba tan drenada que colapsé mental y emocionalmente. Y esto, muy a las malas, me enseñó a diferenciar cuáles son sí auténticos para mí y qué cosas realmente no quiero hacer, en qué espacios realmente no quiero estar. Y sobre todo aprender a decir que no pasa nada. Si un plan no es para ti, no es para ti y ya está. Eso lo puse en práctica también estando en Perú, porque es verdad que llevaba mucho tiempo sin ver amigos, sin hacer cosas allá, pero también es verdad que iba con una intención clara y era compartir tiempo con mi familia, dedicarme lo más que pueda a estar con ellos, porque al final del día yo sé que son ellos quienes están siempre en las buenas y en las malas. Y lo que más quería era poder pasar tiempo con ellos, y eso me llevó a tener que decir que no a muchas cosas, como es natural. Cuando dices que no a algo, estás diciendo que sí a otras cosas, y en mi caso era lo más importante decir que sí a mi familia. Y creo que una parte muy importante de aprender a decir que no también es reconocer que decir que no a algo no significa rechazar al mundo, no significa rechazar a la otra persona, es simplemente elegir en base a tus prioridades del momento. Y es elegir conscientemente en dónde poner tu energía, en dónde poner tu atención y en dónde poner tu tiempo, que además el tiempo es limitado para todos. Y eso me ha permitido priorizar un montón de cosas que realmente son importantes para mí, tanto viviendo en Madrid como en el tiempo en que estuve en Perú. Y vivir fuera también me ha enseñado mucho a valorar las cosas más pequeñas y a darme cuenta el valor que tienen los momentos más simples, los momentos más sencillos, porque al final del día lo importante es con quién compartes esos momentos. Puedes estar sentado tomando un café, pero si estás con una persona que te inspira, con una persona que te nutre, con alguien de tu familia que realmente quieres y a quien realmente estás poniendo tu atención para escuchar, creo que eso es lo más bonito que existe. Y esta forma de ver las cosas también me ha ayudado a disfrutar muchísimo más y a desconectar de otras cosas cuando estaba compartiendo tiempo con ellos, porque creo que al final son esos momentos los que realmente quedan. Y todo esto realmente lo aprendí en soledad, cuando llegaban los primeros momentos en Madrid y no conocía a nadie, literalmente solamente me tenía a mí y era como, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Empezar a disfrutar de salir a tomar un café, empezar a disfrutar de unas caminatas sin saber a dónde iba, empezar a disfrutar también el salir a leer un libro en el parque. Y aquí es cuando nos damos cuenta que el cómo te relacionas contigo y la relación que empiezas a crear contigo estando solo, que es muchas veces lo que va a pasar cuando migras, luego repercute en cómo te relacionas con otras personas. Porque claro, el aprender a disfrutar estos momentos conmigo y estar presente también me ha ayudado que cuando estoy con otras personas, en este caso amigos o familia, puedo estar más presente con ellos, puedo disfrutar de las cosas simples y estar en esos pequeños momentos. Aprender a conectar con tus raíces. Algo que me hizo muchísima ilusión fue volver después de 2 años y medio, quizá un poquito más, a Iquitos, que es el lugar donde yo nací, la selva de Perú. Darle una sorpresa a mi familia, fui a visitar principalmente a mi familia, que no veía hace muchísimo tiempo, pero también aproveché
en hacer un poco de turismo, que la verdad es muy loco, pero no había hecho exactamente turismo allá, a pesar de que viví por 9 años allá y que es el lugar donde yo nací. No había hecho tal cual turismo. Fui a conocer algunos sitios donde habían animales, fui a pasear por el río, aprovechando que también estaba con una amiga con la que viajé, fui a pasear por el río, fui a descubrir nuevos sitios, fui a escuchar un poco más de la cultura de las personas que viven por allá, por las comunidades nativas. Visité un montón de cosas y vi muchas realidades que, si bien es cierto, ya las conocía, me ayudó mucho a volver a hacerme consciente del lugar de donde vengo. Ayuda muchísimo a poder reconocer todo el camino que has recorrido y sobre todo también a tener presente tus raíces, que creo que es algo que, si bien es cierto, no define a dónde vas, no define la vida que tienes, sí es algo que está dentro de ti. Es algo muy bonito poder llevar con orgullo a donde sea que vayas. O cuando luego lo compartes con otras personas que no conocen esa realidad, es muy loca la sensación de, sí, esto existe, yo soy de aquí, yo crecí aquí, yo nací aquí. Y he transcurrido un camino de muchísimos retos para llegar hasta donde hoy estoy, pero también me siento orgullosa de donde vengo porque aquí empezó todo, aquí empezó mi vida. Y creo que es una de las sensaciones más bonitas que me llevó este viaje. Hay algo que a la mayoría de personas que emigramos nos pasa, y es que no te sientes ni de aquí ni de allá. Algo que me pasó y que me di cuenta ahora volviendo a mi país, que me pasó cuando recién tomé la decisión de irme, es que no me sentía parte de, no sentía que pertenecía al lugar en el que estaba viviendo. Me sentía como desencajada. Y fue una sensación muy rara de decir, ok, me voy porque siento que no pertenezco aquí. Y llegar a un nuevo sitio, llegar a Madrid, y claro, como todo era nuevo, como era un sitio en el que sí había estado antes, pero que todavía no era mi sitio, era sentir que tampoco pertenecía ahí. Y la sensación tan rara de decir, no pertenezco allá y no pertenezco acá. Es como literalmente estar a la deriva sintiendo que no eres de ningún sitio. Y ese también fue el momento en el que decidí aprender a crear un hogar conmigo y aprender a crear un hogar en mí, que sea donde sea que vaya. Es mi hogar porque estoy conmigo, porque estoy yo, porque he creado un lugar seguro conmigo. La sensación que tuve al volver a Perú fue muy bonita porque sentía que estaba en mi hogar. Y luego cuando regresaba a Madrid también era muy bonito porque sentía que estaba volviendo a mi hogar. Y al final del día me doy cuenta que no es el lugar en el que estás. Es la sensación que tienes contigo mismo, estando en donde sea que estés, que puedes estar en la otra punta del mundo. Pero si has construido un hogar en ti, esa sensación te la llevas a donde vayas. Y pasa lo mismo cuando has construido una sensación de caos estando contigo. Esa sensación te la vas a llevar vayas a donde vayas. Escucho mucha gente que dice, tengo un montón de problemas, tengo que cambiar de lugar, tengo que cambiar de ciudad, de país, de lo que sea, para que las cosas se arreglen. Y te digo, spoiler, no funciona así. Vayas a donde vayas, te vas a llevar tu caos, pensamientos, tus ansiedades, tus preocupaciones. Vayas a donde vayas, te vas a llevar contigo. Así que lo mejor que yo te puedo recomendar es que empieces a crear un hogar en ti, un hogar contigo. ¿Cómo se siente un hogar para ti? Es una sensación de seguridad, es una sensación de amor, es una sensación de calidez. Ok, ¿cómo puedes construir eso contigo? Que donde sea que te vayas, te lleves esa sensación. Creo que es de las cosas más importantes y de las cosas que más me ha ayudado en todo este proceso de emigrar, en todo este año y medio que llevo viviendo fuera de mi país, lejos de mi familia, lejos de mi entorno y de mi zona de confort, es aprender a crear un hogar conmigo y aprender a reconocerme como mi propio hogar. Y ese crear un hogar contigo también está en cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo te relacionas contigo, en cómo eliges construirte cada día. Si estás en el proceso de emigrar, si estás a punto de hacerlo, si ya lo hiciste, o si estás por tomar una decisión importante, porque creo que esto no solo aplica para cuando vas a migrar, es para cualquier decisión importante. Muchas de las cosas que he compartido aquí ayudan también en esos momentos, porque al final migrar es una decisión importante que te saca de tu zona de confort. Y muchas, o la mayoría, o quizá todas, las decisiones realmente grandes e importantes te sacan de tu zona de confort. Mueven cosas en ti, en tu vida, y hacen que todo tenga que volver a reequilibrarse, que muchas cosas tengan que volver a reconstruirse, porque rompen muchas cosas. Y es momento de empezar a sembrar nuevas bases para ti. Pero sobre todo, si estás en ese proceso, recuerda que no estás sola. Estás tomando una decisión muy valiente y cada día estás más cerca de esa persona que tanto quieres ser. Pero lo más importante, estás eligiéndote, estás eligiendo las prioridades de tu vida y estás tomando acción hacia eso.
eso ya es un gran acto de amor hacia ti. Y hasta aquí con el video de hoy. La verdad es que me emociona mucho compartir todo esto. Me he emocionado mucho hablando de todas esas cosas que he venido pensando, porque la verdad la forma en la que lo viví fue tan bonito que no quería dejar de compartirlo. Y estoy segura que esto puede aportar algo de valor a quien sea que lo escuche. Así que si conoces a alguien que está en el proceso de emigrar, que está pensando hacerlo, que ya lo hizo, envíale este video que estoy segura que le va a ayudar muchísimo. Y ya sabes, suscríbete aquí abajo y nos vemos en el siguiente video. Mientras tanto, sigamos accionando a nuestro favor.